Y bueno, ya estamos aquí en miércoles con mi amigo Isaac desde México. Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo hasta allá. Hola, hola Julio, ¿cómo estás? Muy buen día para ti también y un abrazo hasta Guatemala. Pues aquí con el siguiente tema que creo que va a ser bastante interesante para todos los que nos siguen y nos escuchan, que creo que es un tema típico para todos nosotros y que nos cuesta mucho trabajo empezar a manejarlo dentro de nuestros negocios, ¿no? Sí, que es ya empezar a pensar en esas personas que son las que hacen realidad mucho de lo que estamos planificando, porque en muchos de estos episodios que hemos estado grabando, hemos platicado un poco de planificación, un poco del diseño de esa propuesta de valor, pero luego llevar esa propuesta al cliente de una forma continuada ya es un poco más complicado porque a veces tenemos que recurrir a personas que, pues, seamos, seamos realistas, pues tienen su vida personal fuera de la empresa, fuera de sus negocios, y tenemos que hacer que precisamente sus vidas coincidan con nuestros objetivos, con los objetivos de nuestros negocios. Entonces, ¿cómo hacemos para contratar a esa persona que va a hacer realidad mucho de lo que estamos planeando, de lo que estamos soñando, de eso que estamos visionando, digamos, sobre cómo atender el negocio? Así que, y hay bastante que cortar, tela que cortar, porque hablábamos con Isaac antes de empezar la grabación, recordándonos un poco de nuestros tiempos cuando uno miraba el periódico y salían aquellos anuncios, aquellos cuadritos ahí donde decía se busca, no sé, un licenciado, 5 años de experiencia, experiencia en la industria, no sé, metalúrgica y poco más, cuatro cosas. Buena presentación, decían todavía a veces. Y entonces, esa era toda la descripción por la cual muchas empresas salían a buscar a las personas que necesitaban. Y luego ya se empezaban a encontrar con las sorpresas, ¿cierto o no, Isaac? Sí, cierto, y aquí el punto es que, bueno, ahora sí que de la época de las cavernas de la que estamos hablando nosotros, pues bueno, se adecuaba mucho la idea de la parte de desarrollo académico, ¿no? Y bueno, la currícula era muy importante y bla, bla, bla. Pero ahora, con los tiempos modernos que estamos viviendo, la currícula ya no es suficiente, ni la formación académica tampoco me garantiza que sea la mejor persona para mi empresa. Yo iría antes de eso, en tu plan de negocios, en lo que tienes como desarrollo de tu modelo de negocio, ¿tienes considerado el personal que necesitas? Ahora bien, si lo tienes considerado, no es solamente que sea licenciado, ingeniero, arquitecto, cualquier otra cosa, sino que tienes que sumar algo más. Comentaba con Julio igual también antes de empezar con la grabación, la parte de competencias, que esto tiene en nuestras sociedades ya un buen rato. La cuestión es que no todos somos conscientes de ellos. Si hablamos de competencia, hablamos de tres características importantes. Uno es conocimiento, o habilidades y actitudes. A veces puede ser un excelente arquitecto, muy técnico, con mucho conocimiento, pero con una actitud de asco, ¿no? Que ni siquiera te permite trabajar en equipo. Entonces, no sé cuál haya sido tu experiencia, Julio, pero creo que eso es un punto vital para las personas que están pretendiendo integrar personal a sus compañías, ¿no? Sí, es que ese era precisamente el problema, porque decíamos en esos anuncios, pues yo decía, necesito un ingeniero con 5 años de experiencia, y se presentaban ahí 10 ingenieros con 5 años de experiencia. Pero como yo siempre he dicho, hay ingenieros tímidos, hay ingenieros extrovertidos, hay ingenieros un poco más pasivos, otros más energéticos. ¿Qué es lo que necesita tu empresa? Porque cuando uno empieza a hablar de competencias, parte de la idea es empezar a preguntarse uno qué competencias necesitamos como organización, ya no solo como cada uno de los individuos, sino como organización. Eh, yo a veces aburro un poco hablando de Disney porque me encanta, pero en Disney pasa algo muy parecido. O sea, ¿cómo hacer para tener a personas sonrientes todo el tiempo si no es buscando a esas personas sonrientes ya, porque digo, enseñarle a barrer a una persona es un poco más fácil que enseñarle a sonreír. Entonces, busco a las personas que ya sepan sonreír, que tengan cierta vocación de atención al cliente, porque hay que admitirlo, no eso de atender clientes no es para todo mundo. Entonces, mejor busco a las personas que ya tengan algo de esa vocación y es mucho más fácil. Entonces, dentro de las especificaciones, ya cuando salgo a buscar personas, ya no solo busco aquel que tenga
no sé, el diversificado terminado o algunos años de universidad, sino además empiezo a incluir comportamientos. ¿Cómo quiero que se comporten esas personas o qué forma de pensar puedan tener? Yo recuerdo haber visto un anuncio, no hace mucho, debe haber sido hace un par de años, pero me llamó mucho la atención porque estaba redactado de esa forma y te incluía frases como, estamos buscando una persona para que no sepa aceptar un no como respuesta fácilmente. Y digo, sonaba así como muy poético, pero ya te está diciendo un poco qué es lo que la organización está esperando al momento de que entres a trabajar. Era un puesto comercial. Entonces, eh, dije, bueno, ya están hablando de un vendedor que tiene que ser insistente, ya te lo están diciendo desde el principio. No sé si has visto ese tipo de anuncios, Isaac. Pues sí, de hecho el problema es cuando partes de un anuncio que no cumple con lo que estás buscando. Porque hay compañías que también, digo, me ha tocado ver anuncios, sea en línea o sea en periódico, donde quieras verlo, donde están buscando personal, que ni siquiera queda claro un perfil, ¿no? Y no te queda tan claro porque quieren prácticamente, no sé si ha sido esa la experiencia también en un caso tuyo, en donde te dicen, necesito que tenga experiencia, que sea casi casi recién egresado, que sea joven, que domine no sé cuántos programas, que haga no sé o sea, prácticamente quieren que una sola persona sea el equipo de fútbol. Ahorita que estamos en época de mundial, ¿no? Él tiene que ser el portero, los 4 defensas, los 3 medios y los 2 delanteros. Y eso es una, perdón por mi expresión, pero es una estupidez. Cada una de las personas tiene una especialidad. Y ahora bien, aquí en este caso, eso es cuando lo buscas. La otra es cuando llegan las personas acá, porque no sé si les ha sucedido, de repente también la persona se siente capacitada para todo y manda currícula. Y si alguno de ustedes ha pasado por la experiencia de selección personal, yo creo que nos ha pasado a ti y a mí, te saturas de currículums como no tienes una idea. Llega información, 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 y realmente no es en el volumen donde está realmente lo certero, es en la información más específica en donde vas a poder funcionar. Entonces, yo creo que sí es importante la currícula, pero va a ser más importante la entrevista. Quién la realice, cómo la realice y te des cuenta qué es lo que estás buscando. Que quede bien claro qué es lo que estás buscando. Ahí me lleva a lo que tendría que hacer otra parte de la compañía, que luego no hacen. Un perfil de puesto detallado por competencias, que eso tampoco lo llevamos a cabo. Y es más, me voy más adelante, un plan de carrera, si es que llegaras a tener ese tipo de esquema, porque a veces ni siquiera sabes, la persona te llega, la contratas, y dentro de un año, ¿qué va a estar haciendo? ¿Lo mismo? No lo sé, ¿no? O no sé cómo lo veas tú. Sí, si caben todo este tipo, o sea, y a eso le da un poco la vuelta a esas concepciones que teníamos antes, y lo decías al principio, en donde yo llegaba con un título universitario y mientras más, más el caché que tenía la universidad, pues más probabilidades había que te contrataran. Y yo creo que eso ha ido pasando, no por demeritar a las universidades, porque a veces se confunde un poco eso de que, entonces ya no hay que estudiar en la universidad. No, no tiene nada que ver con eso. Es que hemos llegado a la conclusión de que no es algo definitivo, no va a ser algo determinante. Cuando alguien presenta el cartón te dice que hay una buena probabilidad que haya aprendido algunas de las competencias que se necesitan en la organización, pero no es determinante. Todavía hay que hacer algunas pruebas. Y yo me recuerdo, yo tuve una experiencia hace muchos años tuve un contacto con una empresa que se dedicaba a reclutar personal ejecutivo, ya de alto nivel. Y me recuerdo una de las pruebas, porque yo llegué a la hora que me dijeron que era la cita, y llegué como 5 minutos antes, hablé con la recepcionista y me dijo, sí, siéntese, no tenga pena, ya lo van a atender. Yo me senté esperando y pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A los 15 minutos, pues yo ya estaba un poco preocupado y me levanté otra vez a preguntarle a la secretaria y le dije, ¿sabe usted si tiene algún problema, algún retraso? Pues yo me puedo adaptar, no hay problema. No tenga pena, ya lo van a atender. Me volví a sentar, espero otra vez 5, 10, 15, otros 15 minutos, ya me entra un poco la inquietud, me vuelvo a levantar y así, un par de veces. A la tercera vez, ya entonces la señorita levanta el teléfono, habla, pero así algo murmulla, habla bajito y habla con alguien y me dice, ya está listo, ya lo pueden atender.
Entro yo a la oficina y no había nadie. Yo pensé al principio que tal vez por eso se estaba tardando. Cuando entré, pues ya me hacen mi entrevista y todo. En una fase más adelantada de la entrevista, del proceso, perdón, de selección, tuve un poco de confianza y ya me puse a hablar con la persona responsable de reclutar y le empiezo a preguntar, por lo que he estado viendo en todo este proceso, luego me da la impresión que lo de que me hizo esperar como 45 minutos era parte de la prueba. Y me dijo, sí, efectivamente, porque estoy contratando puestos que toman decisiones. Y yo no puedo traer una persona que se quede 45 minutos sentado sin hacer nada. Entonces, parte de lo que hacía era medir precisamente, esta persona lo tenemos esperando, ¿qué va a hacer? Va a tomar decisiones, se va... Y afortunadamente, afortunadamente logré pasar desbloquear ese nivel porque me levanté a preguntarle a la señorita y a decirle que habían posibilidades de hacer cosas. Eso es donde ya empezamos a medir el comportamiento. Porque deben haber llegado 3, 4, 5 personas con los mismos perfiles académicos, pero no todo el mundo. Me imagino que algunos estarían más tranquilitos, se pusieron a ver el teléfono, y se quedaron esperando y él no valoraba eso. Yo tuve pues un poco la suerte de que valoraba eso y pasé al siguiente. Pero eso Por ya es supuesto. cuando empezamos a medir los comportamientos. Sí, fíjate que en ese sentido, bueno, no es el afán, yo creo que es la primera vez que lo voy a hacer aquí en el ombligo, pero hay una película española que se llama justamente El Método, no sé si la conozcas, y habla de eso, es un proceso de selección. Entonces, hay una serie de pruebas, no voy a adelantar el desenlace de la película, ni mucho menos, tienen chance de verla, seguramente en YouTube la pueden encontrar, 2002, si mal no recuerdo la película, El Método, pero habla de eso, o sea, están haciendo un proceso de selección entre 8 o 10 personas, si mal no recuerdo, para que tengan un puesto que ni siquiera está definido, en la película nunca te dicen para qué es el puesto, sin embargo van midiendo todo ese tipo de capacidades y bueno, es interesante porque a veces en cada una de las cosas que me ponen enfrente van midiendo cómo voy reaccionando. Es más, cómo te comportas, qué estás haciendo, qué postura tienes en corporal, ¿no? Eso también lo pueden estar revisando. Bueno, esa es la primera parte, que llegue la persona. Segundo, ¿cómo convences a que si la persona es la adecuada, se quede contigo? ¿Cuáles serían tus parámetros para poder hacerlo? Yo te diría dos básicos, ¿no? Mucha gente dice que se va por el salario. No sé si sea necesariamente el salario. Hay personas que también buscan alguna posibilidad de desarrollo. Entonces, yo creo que el otro punto importante que tendrías que manejar, no solamente el salario, sería cómo presentas la compañía, cuáles son esas posibilidades de desarrollo. Las personas lo que buscan, bueno, una persona normal, diría yo, busca crecer. Es más, yo te diría, si tú traes gente preparada y gente que sea capaz para poder funcionar, tú también vas a crecer. De hecho, no sé si sea cierto o no, pero el epitafio de Henry Ford, por ejemplo, te dice eso, ¿no? Aquí yace una persona que supo vincularse o adjuntarse con gente más talentosa que él. O sea, le adjudica justamente a las personas que integras a tu proceso productivo el poder crecer y el poder desarrollar las ideas de negocio. Así de importante tiene que ser esto también. Entonces, si cuando tú contratas no das elementos por los cuales las personas se puedan quedar, también es muy fácil que se pierda esa posibilidad. Y aquí completando con lo que tú decías, en el caso, por ejemplo, del personal, hace años también me tocó acá en una plática, cuando estudiaba yo mi maestría, el grupo ICA es uno de los grupos importantes en México y en América Latina de construcción. Nos tocó el gerente de recursos, el director de recursos humanos en aquella época de una plática, y decía, nosotros contratamos al personal con un número académico más alto, con una calificación más alta, no porque estemos seguros que sabe, seguramente va a tener cosas que aprender, sino la contratamos porque a esta persona se le colocó en un entorno, se le dieron ciertas reglas y salió lo mejor librado posible. Esa explicación, no sabes cómo la recuerdo, ya tiene más de 15, 20 años que tomé esa plática, y esa explicación la recuerdo muy bien porque así funcionan muchos de los procesos de selección. A veces no es lo que sabes, no es lo que conoces, no es tu capacidad académica, sino es lo que sabes hacer, ¿no? Y ahí es yo creo que el punto medular para este tipo de conversación.
pues no sé si quieras invitarnos, Julio, para ir cerrando con esto, qué es lo que vamos a seguir viendo, porque el manejo de personal y el manejo con la gente es vital para nosotros. Sí, y estábamos platicando precisamente que una de las derivadas de eso que estabas mencionando hace un momento es, y cómo sabemos quién se va a quedar, porque también de nosotros como empresarios va a depender. Alguien me decía hace algunos años, me decía que a veces tenemos el miedo, queremos contratar a un cocinero, pero que cocine peor que nosotros. Pero no, porque nos gustaría que cocine mejor, pero de alguna forma a veces se nos mete en la mente que contratar personas que sepan más. Y ahorita con el epitafio de Henry Ford, yo creo que nos da paso precisamente a ese que va a ser nuestro próximo ombligo de la semana, en donde vamos a estar hablando un poco de cómo delegar, porque no es que no sepamos hacerlo, sino que a veces tiene una parte emocional también, en donde tenemos que aprender a soltar parte de lo que estamos haciendo. Pero vamos a hablarlo un poco más despacio en el próximo en vivo. Un abrazo hasta México, Isaac, como siempre. Esperamos que le den a la campanita, que nos sigan, que nos cuenten qué va a pasar. Y pues nos vemos en el próximo ombligo, Isaac. Claro que sí, Julio, un gusto como siempre, que también hasta Guatemala un abrazo. Y amigos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, si es que quieren ustedes también contactar con nosotros, y los invitamos a nuestro próximo ombligo de la semana. Muchas gracias y hasta luego, Julio, que estés muy bien. Chao.